Puede haber por ahí el interés de los chinos en el tema del litio. ¿Y qué provincia tiene litio? Salta. Nosotros tenemos Catamarca y también tenemos Jujuy, ¿no? Ese es el tema central. Bueno, punto con ese tema. Recién hice el editorial sobre lo que sucedió ayer en la Cámara con este proyecto que reconoce como autoras a Socorro Villamayor y también a Cristina Fiore, que tiene que ver con ordenar, mediar en los derechos de protesta, de libre expresión y de circulación, que viene a normar este proyecto del que estábamos hablando. Así que vamos a hablar directamente con una de las autoras del proyecto, que es la diputada Socorro Villamayor. Socorro, buen día. Jorge Calvo te saluda. Hola Jorge, buenos días. Gracias por la comunicación. ¿Cómo se les ocurrió hacer este proyecto, que tengo entendido había sido ya presentado en el mes de abril, 14 de abril, si la memoria no me falla? Así es. Ajá. El año pasado, en abril del 22, no del 23, sí. Salta vivía una situación muy compleja donde teníamos más de 1.900 manifestaciones a ese momento. Habíamos vivido 398 cortes de rutas, de los cuales el 65% se estaban dando en San Martín y Orán, que es el lugar de los piquetes. 98 cortes de calles, de los cuales el 70% estaban dados en la capital. Es decir, se vivía una situación muy compleja. En aquel momento, la diputada Fiore, siendo de bancas diferentes, me propuso trabajar un proyecto en relación a buscar el orden cuando se conculcan otros derechos por aquellos que están ejerciendo su legítimo derecho de protesta, pero eventualmente trasciende y afecta a terceros. Así fue que surgió esta normativa. Como pasa con muchos proyectos, fue quedando en comisiones, y el año pasado recuerdo que en algunas reuniones que tuvimos respecto a los proyectos que quedaban pendientes para el año, vimos este tema y quedó que sería muy bueno finalmente darle un cierre y reglamentar u ordenar esta colisión de derechos que se da cuando hay manifestaciones frente a terceros que quizás no participan en ello. Bueno, ayer surgió la idea de presentarlo en tabla, se planteó en labor parlamentaria, la mayoría de los que estábamos en labor dimos el ok, y luego fue el debate que tomó el Estado Público en la sesión. Pero tengo entendido que hubo muchas abstenciones. ¿Cómo es la verdad sobre ese tema? Mira, yo a medida que va pasando la mañana he hablado con varios periodistas y cada vez me cierra más una idea, ¿no? En las abstenciones, cuando uno analiza las argumentaciones, en primer lugar, Jorge, cada diputado tiene derecho a votar a favor, en contra o a abstenerse. En este caso, la abstención, en lo personal, me pareció un poco extraña, por cuanto todos los que se abstuvieron, todos, le dieron el ok al contenido del proyecto, a la necesidad de reglamentar esto. Todos. Ahora, argumentaron la abstención en la oportunidad. Lo cierto es que en algún momento bajó el presidente de la Cámara y preguntó cuál sería la oportunidad. No fue el año pasado cuando se presentó, eso te lo digo yo, no lo dijo él ayer. No fue a final del año pasado, no es ahora, y sin embargo coinciden en la necesidad de reglar estos derechos. Me parece que en definitiva lo que hubo por muchos, ayer no digo en todos, fue que no quisieron exponerse justo cuando hoy tenemos una protesta como es la de los autos convocados y algunos asociados que hay. Me parece que va por ahí, que fue una mirada más política, pero yo creo que en esta Cámara hay que decir sí o hay que decir no, y hay que animarse a dar la cara, ¿no? Yo creo que estoy segura que al momento de elaborar este proyecto, con la diputada Fiore, lo que primaba en nuestro razonamiento era por qué terceras personas que pueden entender la legitimidad de un reclamo, pero que a la vez quieren seguir con el desarrollo normal de su vida, tienen que verse afectadas. Yo te garantizo, Jorge, que a cualquier persona que se le pregunte, ¿a usted le parece que las marchas se deben hacer y se deben hacer de una manera que no afecte sus derechos? El 100% va a contestar que sí. No hay por qué afectar derechos de terceros cuando uno ejerce su derecho a peticionar o la reivindicación de algún otro derecho. La Constitución, Jorge, y esto vos sabes muy bien, es principios, declaraciones y garantías. La Constitución establece un sinnúmero de nuestros derechos de nuestra vida democrática. Y a la vez, por ejemplo, en este caso concreto, los órganos legislativos son los que deben reglamentar, deben regular el ejercicio de esos derechos, más cuando hay colisión. Esta norma
lo que establece es la protesta o la manifestación pública, es decir, no es el piquete, no es la situación de los votos convocados en la UNOR, y acá sirve hacer la salvedad, no es una norma para este momento, es una norma que es necesaria de antaño. Hace tiempo que es necesario decirle a la gente, ejerza su derecho a peticionar, a reunirse, a ocupar el espacio público, a manifestar, a reivindicar sus derechos, a reclamar por ello, ejérzalo. Pero ¿dónde está que tiene que afectar a terceros? Entonces esta norma dice, usted se quiere manifestar, perfecto, informe que lo va a hacer, porque no existe la manifestación espontánea. Alguien me preguntó, ¿y si es una manifestación espontánea? La única espontánea puede ser después de un partido de fútbol, donde salen los hinchas y festejan en la calle. Es una manifestación, claro, alegría, ahí no vas a pedir, no corresponde, no está contemplado en esta norma. Esto es para cuando hay reclamos legítimos. Cuando una persona dice, hemos sido echados, por ejemplo, de una empresa privada y vamos a salir a la calle a marchar. Salen a la calle, marchan y están informando en cierta forma a la policía, por la situación que puede ser de público conocimiento, que van a marchar en determinado lugar, pero deben también designar un responsable, que eventualmente, si la cosa se complica, hable en nombre de los manifestantes. Eso es necesario, porque lo que buscamos es evitar justamente, mira vos, evitar lo que pasó en AUNOR, que tenga que intervenir el Ministerio Público, que tenga que ir una jueza, porque teníamos 6 horas de gente que no podía pasar a la ciudad. Pero no es para ellos la norma, ¿no? Lo vuelvo a aclarar, Jorge. Acá se necesita que aquel que se quiere manifestar, por ejemplo, un 8M, o el caso del Ni Una Menos, o el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, o aquellos que hacen marchas periódicas, ya se las conocen, ya está informada la policía y también se les garantiza un buen orden. Y un detalle que no es menor, los policías que intervengan tienen que estar identificados. Y así también los manifestantes tienen que tener un referente para que ante una eventual situación que pueda torcerse o manifestarse como delictual, se busque desde el Ministerio de Justicia de la provincia, y esto lo dice la norma, una mediación y evitar situaciones de caos mayor. La norma da, primero, la protesta y la manifestación como derecho legítimo, no lo da la norma, lo reconoce. Debe evitar colisionar con otros derechos. Deben informar el lugar de la manifestación, una información simple, ¿no? No ninguna cuestión ritual. Deben informar que en tal época, en tal fecha, se va a hacer tal manifestación en miras a reivindicar tales derechos. Luego transitan de manera pacífica y armónica sin alterar el orden social. Ahora, si se empieza a complicar, allí es donde interviene la autoridad de aplicación del gobierno, que será el Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia, y se buscará una mediación y luego se buscará canalizar el conflicto y solucionar el conflicto. Es una muy buena herramienta porque habla de la mediación, de canalizar y de resolver el conflicto. Bueno, pero también hay que tener en cuenta el tema del tiempo. Es decir, esto tiene que ser de aplicación instantánea, rápida, para lograr precisamente la eficacia que se persigue. Pero ¿sabes qué, Jorge? Si vos imaginate que hay personas que se quieren marchar, por ejemplo, pongamos un caso simple, por eso digo que esta norma no es para los autos convocados. Ponele el caso de los pañuelos celestes, pañuelo verde. Lo digo así para que se entienda, ¿sí? Van caminando y marchan periódicamente, marchan ordenadamente, periódicamente, y no perjudican a terceros. Suponte que eso se infiltre otra gente, se complique la marcha y empieza a tomar otro viso. Allí aparece la autoridad de gobierno a través del ministerio. Y allí se busca saber el motivo y se buscar la conciliación a través de esta mediación, de esta charla. Y allí sabremos cuál es el objetivo, si el objetivo de la marcha se desvirtuó, si hay infiltrados, bueno, ya tomará otro cariz y allí ya se articulará todo lo que hoy existe, como sucedió con la Ada Zunino y el Ministerio Público cuando las cosas llegan a otro extremo. Es decir, esta norma es previo a eso. Es que la marcha sea pacífica, al contrario de lo que parece, esto permite que se hagan las manifestaciones y las marchas en espacios públicos sin alterar a terceros y evitar que eso suceda. Porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero todo el mundo tiene derecho a circular tranquilo. Y yo te aseguro, Jorge, que a cualquiera que le preguntemos de los que estuvo en AUNOR o en los 1900 manifestaciones que te mencionaba del año 22, y que vos le digas, ¿qué opinás del tiempo que tuviste que estar en una ruta en el norte del país?
¿O qué opinás de vos con tu apuro que te diste frenada en la avenida tanto, en la calle tanto, y demoraste 20 frenada en la avenida tanto, en la calle tanto, y demoraste 20 minutos cuando tenías 5 para que no te echen del laburo? ¿Qué te contesta esa gente? Estoy harta de las manifestaciones. Bueno, entonces, permitamos que se manifiesten, pero no afectemos a terceros. Y ayer en la Cámara no se animaron a dar la cara, Jorge. Sí. Bueno, eso lo acabo de criticar en mi editorial. Acá yo te escuché con mucha atención todo el tema y todo es susceptible de decir, bueno, se politiza el tema. No es que se politice. El tema es que los diputados que no están de acuerdo porque no es el sentido de la oportunidad, entre comillas, nunca va a ser el sentido de la oportunidad para ellos porque están en contra, están defendiendo una situación personal, su comodidad. Ese es el tema central, no están pensando en los representados, sobre todo en un país y en una provincia como es Salta y la Argentina, que han sido abusados en forma permanente por el piqueterismo que se ha convertido en una industria nacional. Ahora, si bien es cierto, ellos ejercen el derecho a manifestarse, a peticionar, a reivindicar su posición, lo que fuese, ese derecho ha sido completamente viciado toda vez que se hace valer eso, transgrediendo una norma, pisoteando, cancelando, suprimiendo el derecho del otro. Y como si eso fuese poco, ¿no?, se mide la eficacia del sistema en cuánto perjuicio le causé al otro. Entonces, ya entramos en el tema delictivo. Eso es lo que tienen que entender. Y eso es lo que me parece que tiene que decir también la norma, este proyecto que ustedes aprobaron, ¿no? Claro, se mide la eficacia en base al perjuicio o sobre la base del perjuicio que causó a otro. Si yo lo liquidé a 100.000 personas que no pudieron salir, ni transitar, ni hacer nada, macanudo. Esa es la famosa protesta. Entonces esa protesta carece de legitimidad, precisamente porque cercené, cancelé, destruí el derecho de otro y le causé un perjuicio, no solamente que evité que el señor haga uso de su derecho, sino que además le causé un perjuicio. Y eso es lo que se tiene que sancionar. Exacto lo que decís. Es muy preciso y te agradezco porque le das claridad y no es quien participó en la defensa del proyecto, sino un periodista como vos que conoce y estás haciendo tu análisis. Me alegro de coincidir, en general en lo que va de la mañana y también cuando fue la elaboración del proyecto uno encuentra más voces a favor que en contra. El derecho, y yo con esto quiero un poco clarificar, lo que la norma busca es conciliar derechos que pueden verse perjudicados cuando se ejerce uno en relación al otro. Claro. Es legítimo salir a manifestarse, es legítimo la protesta. Pero que nadie se lo niega eso, todo el mundo lo reconoce. Entonces, ¿cuál es el problema de buscar una norma que sin afectar derechos, al contrario, busca ordenarlos en un marco de legalidad, en un marco de Estado de Derecho? ¿Cuál es el problema que uno diga, a partir de ahora entendamos que vamos a poner mecanismos para que las marchas sean pacíficas y no provoquen caos social? ¿Cuál es el problema? Al contrario. Al que le guste el caos social, se va a poner a la norma. Exactamente, sí. Al que le guste el caos, se va a poner. Entonces, si una persona, un grupo de personas se quieren manifestar, y que quede claro, no es atinente solamente a la huelga, ¿no? Porque ayer se quiso desdibujar el proyecto haciendo alusión al último hecho de los autos convocados. No es para los autos convocados, no es solamente para la huelga. Para todos. Protesta y manifestación en reivindicación de derechos. Yo pongo el ejemplo más emblemático como el Ni Una Menos, el 24 de marzo, el 8M, pañuelos verdes. Ellos también están incluidos y transitan. Vos fíjate, ¿cuántas marchas hubieron de manera pacífica y cuántas terminaron, por ejemplo, pintándose iglesias cuando se tratan de cuestiones, por ejemplo, hablemos del aborto, por dar un ejemplo? Sí. Bueno, ahí se empieza a desvirtuar el objetivo de una manifestación que puede ser legítima. Exactamente, claramente, está muy bueno el ejemplo. Hay que frenar eso, hay que frenar y hay que lograr canalizar. Entonces, cuando vos sabés, la policía conoce que están transitando, que puede ser una información tácita, porque saben que tal día van a salir los 8M, por ejemplo. Si eso se empieza a desvirtuar en el andar, tiene que aparecer la autoridad de aplicación y buscar una mediación inmediata.
canalizar y resolver el conflicto y evitar el caos y evitar la presencia de un ministerio público y evitar la cuestión delictual. Y eso se llama orden. Lo que pasa es que a la gente a veces le cuesta apegarse al orden y a la ley, a veces, cuando muchas veces no tienen la mejor intención. Bueno, ahora... Sí, te escucho, Socorro. Sí, digo, si uno hace un relevamiento y le pregunta a la gente, ¿estás de acuerdo con las manifestaciones? Te aseguro que con la mayor coherencia te van a decir sí, ¿por qué no? Ahora, ¿estás de acuerdo que la manifestación te perjudique a vos que la mirás de afuera? No, la respuesta inmediata es no. No, por eso, bueno, lo que pasa es que todo en la Argentina se fue desvirtuando. Volvemos al comienzo. El ejercicio de uno es para perjudicar al otro. Yo, mientras más perjuicio cause, es más efectiva, más aplausos voy a lograr como gremialista o como lo que fuese, porque perjudiqué a cientos. Ahí se mide la eficacia de la protesta. Entonces, donde hay sociedad, hay derecho. Ubi societas ibi ius, como decían los romanos. Donde hay sociedad, hay derecho. Acá me parece muy bien que si había la necesidad de poner un refuerzo, porque para eso están los códigos, todo el mundo sabe lo que significa la tipificación de un delito en el código punitivo y demás, está la norma. Ahora, esto vendría a ser un refuerzo para ordenar el tema de la protesta callejera que tanto perjuicio, caos y anarquía trajo a Salta en innumerables situaciones. Esto viene, te diría, es una etapa previa a que se aplique un código contravencional, es una etapa previa a que se aplique un código penal ante una figura delictiva, es previo. Exactamente. Se transitan en orden, se evita eso. Lo que pasó estos días, como ejemplo inmediato, es precisamente la intervención de un ministerio fiscal, no de Sáenz, que fue a una hora y mandó jueces, no, un ministerio fiscal que vio la comisión de un delito, por cuestión que se estará resolviendo en justicia. Para evitar todo eso, las marchas deben tener orden, y quienes se manifiestan deben saber que no pueden cortar, que no pueden impedir a otros el ejercicio de sus derechos, aunque les cueste, es así. Tenés derecho a manifestarte, no tenés derecho a provocar caos. Diputada Socorro Villamayor, le agradecemos el tiempo como siempre, muy amable. No, al contrario, Jorge, hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en